Bienvenidos a Multiversidad. El día de hoy me corresponde abordar el tema la antropología social para el siglo XXI, una cuestión relevante desde la visión del doctor Edgar Morin, pero que trasciende además a otros debates dentro de la propia antropología y dentro de lo que implica también el concepto de la transdisciplina, que en el contexto contemporáneo está tomando mayor fuerza. ¿Por qué importaría hablar de una antropología para el siglo XXI? Y decirlo así implicaría también cuestionarnos lo siguiente: ¿por qué preguntarnos sobre el hombre para el siglo XXI? Y entonces esta pregunta nos coloca directamente en el centro del debate sobre la complejidad y sobre los aportes que han venido dando lo que se conocen como las ciencias duras para un replanteamiento epistemológico. Y de paso, este debate epistemológico desde las ciencias duras, a partir de conceptos tales como, ya lo decíamos, complejidad, y aquellos otros que le acompañan como caos, orden, desorden, estructuras disipativas, por ejemplo, a la manera de Ilya Prigogine. Estaríamos entonces en el punto de quiebre en donde la ciencia antropológica deja de aparecernos como una ciencia de lo ancestral. Entonces también deberíamos preguntarnos si la antropología debería tener para el siglo XXI esta connotación popular de que la antropología es la ciencia de lo antiguo, la ciencia de lo viejo, la ciencia de lo que aparece como resistiendo los embates del cambio. Por un lado, esta última afirmación podría ser cierta, es decir, la antropología se mantiene siendo una apuesta por encontrar en los acontecimientos humanos aquello que pervive del pasado. Y sin embargo, la antropología se ha dado cuenta y ha venido descubriendo también que en la medida en que se interesa por aquello que pervive del pasado de las manifestaciones humanas, también encuentra las manifestaciones del cambio. Esta especie de correlato, de isomorfismo entre lo que en las ciencias duras se conoce como las relaciones entre orden y desorden, que en el intermedio produce otra cuestión que se denomina la organización. Este concepto de organización entonces también le viene cercano a las ciencias sociales y a las ciencias del comportamiento, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Voy a regresar a la pregunta de si la antropología es la ciencia de lo ancestral. Para los que son antropólogos, recordarán al Lévi-Strauss del libro Los Tristes Trópicos, del libro Tristes Trópicos. En esta obra es conocido que Lévi-Strauss se muestra un tanto desencantado ante la imagen de que no existe ya sociedad pura y de que no existen ya grupos étnicos que puedan ser estudiados sin haber sido interferidas por lo que se conoce como la modernidad. Entonces, justo lo que nos expresa el Lévi-Strauss de Los Tristes Trópicos es esta problemática en donde el cambio, en donde la modernidad y en donde el sentido romántico del grupo étnico quieto, prácticamente inmóvil, arropado por la distancia sobre la modernidad, ya no está, ¿no? Por lo tanto, habría entonces que pensar hacia la complejidad, hacia la propuesta de Edgar Morin, cuando plantea la idea de una nueva antropología, la idea de mirar
lo que ha venido avanzando la ciencia desde esta antropología, en donde, según él, debe estudiarse la articulación, las articulaciones del hombre sobre tres ejes: el eje de la especie, el eje que conectaría al hombre con un tiempo de larga duración y con una conceptualización que tiende a la totalidad, entre comillas, el hombre como especie; el otro eje, el hombre social, el hombre que dirime su sentido con los otros, que dirime lo que es con los demás; y una visión cósmica, el hombre, en su individualidad dialogando con el cosmos, el eje del individuo, la persona en su singularidad dialogando con el resto, con los otros, pero no solo con los otros humanamente, sino con lo otro universalmente, con lo otro cósmicamente. Entonces, en este debate, lo que tendríamos tanto en Lévi-Strauss como en el propio Morán es que efectivamente la antropología no debe representar más esa connotación de la ciencia de lo ancestral, no porque abandone sus iniciales objetos de estudio, que en este momento cambiaré la palabra objeto por sus habituales personas y grupos de análisis, de estudio, de comprensión desde una perspectiva hermenéutica, sino se trataría de una ciencia, desde mi punto de vista, de frontera. Se trataría de una ciencia con esta vocación inicial, fronteriza y transdisciplinar. Esta es la apuesta por la cual yo diría, la afirmación que lanzaría para decir que si la antropología no es exclusivamente una ciencia de lo ancestral, es porque no lo ha sido desde su origen. En sus orígenes ha sido transdisciplinar y ha sido fronteriza. Hagamos un repaso muy rápido sobre lo que ha hecho transdisciplinar y fronterizamente la antropología. En su origen de la ciencia de la evolución, por ejemplo, la antropología venía acompañada del conocimiento de las ciencias naturales, de la biología. De la mano, cuando se hace revisión de la historia de la antropología, pues de la mano viene Darwin, de la mano viene Spencer, ¿no? Que quienes están pensando desde las ciencias naturales y desde la biología el sentido de la especie y el sentido de la humanidad, y nos regalan como objeto para el debate el concepto de evolución. Este concepto tan caro que cuando lo toma Spencer y después llega a quienes son considerados los padres de la antropología, como Taylor y como Morgan, produce esto que más adelante la antropología terminará negando: la idea de que la especie como las sociedades evolucionan igualmente, y que la tarea de la antropología es entonces hacer el estudio de los procesos de evolución y, en un segundo momento, de los procesos de evolución comparada. ¿Cuál es el conocimiento, entre comillas, perverso que deriva de esta idea? Es que hay sociedades más y menos evolucionadas y que unas representan más la modernidad que otras. Cuestión que más adelante, como sabemos, la antropología terminará desdiciendo y poniendo a debate. Pero ahí mismo entonces está la transdisciplina y está la ciencia antropológica de frontera. El otro momento, para mi gusto, que nos evidencia a la ciencia antropológica como ciencia de frontera y como ciencia transdisciplinar es cuando se pasa a los estudios exclusivamente arqueológicos. Cuando la arqueología y los estudios de lo social y de los alcances de las manifestaciones culturales en regiones vastas por el análisis de los objetos, se nos queda mostrada entonces una vocación, la vocación del análisis entre los objetos materiales, los objetos físicos, los objetos arqueológicos, con relación a un sustrato social y el sustrato cultural.
¿Cómo pasamos o cómo pasan los antropólogos de encontrar lo que se conoce como restos arqueológicos a una interpretación en donde se intenta reconstruir la esencia de un grupo social que puede haber tenido miles de personas integrándolo? Bueno, ahí hay un proceso de traducción, hay un proceso fronterizo entre la materialidad de lo que se considera un resto de la realidad, una impronta de lo que aconteció en determinado sitio, y que después, a partir de esa impronta, a la manera un tanto de los fósiles, se trata de generar una interpretación para hablar de la estructura social de ese grupo étnico que ya no está en su sentido original con nosotros. En ese sentido, otra vez, la antropología teje un lazo con una ciencia de lo material, por decirlo de alguna manera, con una ciencia de lo objetual, y que después llevará a un nuevo debate. ¿Cuál es ese otro debate? No olvidemos a Franz Boas, por ejemplo, quien, siendo físico, interesado entonces en las condiciones de lo material sobre la vida humana, decide hacer un estudio sobre, con la hipótesis efectiva de que lo material determina lo social y lo cultural. ¿Qué es lo que va a encontrar Franz Boas? Y lo leemos en todos los tratados de historia de la antropología, que justo eso no es exactamente lo que ocurre, que existen condiciones otras de correlatividad, es decir, de relatividad entre lo que es lo humano, también actuando sobre lo material, que producen eso otro que es lo social y que es lo cultural, y que lleva a Boas incluso a ser quien en sus grupos de trabajo empiece a cuestionarse sobre la importancia del significado de lo humano sobre lo material, y que lleve incluso a plantear debates sobre lo que es la importancia del lenguaje, la construcción de lo real, entre comillas, humano. Y tenemos entonces al Boas a Franz Boas, que inicia toda una escuela norteamericana de antropología que tiende hacia dos vías, hacia la vía de la antropología lingüística y hacia una vía que también va hacia la antropología que coquetea con los conocimientos psicológicos de la época. Bueno, entonces de nueva cuenta confirmamos esta condición fronteriza y transdisciplinar de la antropología. Y esto mismo nos llevó al tercer momento que nos regresa a la importancia de la antropología. El momento en el que el conocimiento lingüístico toca al saber antropológico. Ya vimos que Boas tiene ahí unos coqueteos, en particular Eduard Sapir, quien estudia con él, pero por el otro lado tenemos a lo que hace Ferdinand de Saussure cuando plantea su noción de signo lingüístico, cuando a partir de los textos que realizan sus estudiantes queda evidenciada una noción fundamental para lo que se conocerá como el giro posmoderno y para la emergencia de un nuevo saber que se denomina la semiología, que es el concepto de signo lingüístico y la noción de estructura, que posteriormente será el centro de la antropología propuesta por Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss dice en su antropología estructural, en las primeras partes, que la antropología social es una ciencia semiológica. Cuando Lévi-Strauss afirma que la antropología social es una ciencia semiológica, está dando un salto, pero al dar ese salto teje lazos con lo que venía siendo la antropología con anterioridad y con esta reforma, por decirlo de esta manera, con esta reforma epistemológica que propone la
semiología y en particular lo que significa el signo lingüístico y que viene acompañado del concepto de estructura, repito. Entonces, si por la mano de Levi-Strauss, por reducir exclusivamente a esta figura lo que pasa en un debate más amplio, nos lleva a preguntarnos si ya seamos transdisciplina los antropólogos, y la respuesta es que buena parte del conocimiento y de los avances de la antropología están asociados a que la antropología viene dialogando con la biología, ya lo dijimos, después con una ciencia de lo físico, después con una ciencia de lo lingüístico, y después Levi-Strauss la coloca como una ciencia de lo semiológico. ¿Qué es lo que hace Edgar Morin? Edgar Morin nos dice que la antropología está llamada también a discutir sobre la noción de complejidad. Porque la antropología, y calculo que eso lo intuyó Edgar Morin, y esto es una interpretación mía, puedo estar equivocado, intuye que la antropología ha tenido esta vocación hacia el diálogo de saberes, hacia el reconocimiento de la otredad con las diferencias, para entender a la especie humana no desde una cualidad selectiva y diferenciadora en términos de segregación, sino en términos también de entender por la singularidad la composición general de la sociedad. Este movimiento dialéctico y dialógico que tanto le interesa a Morin como parte de su propuesta epistemológica de la complejidad. Esto nos lleva a pensar entonces si lo que se viene denominando como la muerte de la antropología, como la caída de lo antropológico, es cierta. Y por mi parte, entonces, tendré que decir que este es un debate que se da de manera constante. Por ejemplo, en el 2010, el antropólogo John Komaroff publicó un libro titulado The End of Anthropology, el final de la antropología, en el futuro de una disciplina o de una indisciplina, dice su título. Este antropólogo nos plantea la idea de que la antropología, más que una disciplina, se ha venido manifestando como una ciencia del debate, y una ciencia del debate sobre la influencia del saber científico y del saber humano para expresar el sentido del hombre. Y que en este constante debate se teje no solo el pensamiento sobre lo que fuimos en el pasado, sino también una asociación con lo que debiéramos ser, pero no como ideología, sino en una discusión profunda sobre la naturaleza humana y sobre el porvenir. A la par, Esteban Crotz, antropólogo mexicano, también nos ha venido dando sus opiniones sobre este asunto, un asunto similar sobre si la antropología está llamada a ya no estar, a ya no existir como una disciplina viable, en un texto tal como La otredad cultural entre utopía y ciencia. ¿Por qué de pronto se dan estos debates sobre si la antropología debe pervivir, si estamos hablando de la muerte de la antropología, cuando ya no hay grupos étnicos puros que no han sido tocados por la modernidad? Pues yo diría que básicamente por dos razones. Porque el pensamiento parcializador ha dicho que entre la sociología y el pensamiento parcializador no ha dicho nada. El pensamiento parcializador nos ha llevado a pensar de manera muy generalizada, de manera muy ordinaria, que existe una diferencia entre sociología y entre antropología, y con ciertos matices diré entre la psicología, y por lo tanto cuando ya no hay grupos étnicos, entonces la antropología deja de existir.
cuando en realidad lo que nos demuestra la historia de la ciencia, lo que nos demuestra también el estructural funcionalismo en la antropología, es que entre sociología y antropología hay un origen común. Si quisiéramos intentar separarlas, lo que podríamos afirmar es que se trataría de ciencias siamesas o de disciplinas siamesas, es decir, tienen un mismo origen, de pronto están muy conectadas por sus intereses epistemológicos profundos, se tocan en la parte cualitativa, que es quizá desde el punto de vista de las ciencias sociales el más relevante, aunque la sociología optó durante un tiempo por una tendencia del análisis cualitativo de carácter estadístico y demográfico, mientras que la antropología también hizo de la base cualitativa su centro. Y entonces parecía que se movían hacia lugares distintos, pero en el fondo estaban ahí, cada una con conciencia diferente. Y lo que llegamos a ver en otro momento es que de pronto se hacía sociología rural, sociología de los grupos marginales, muy cercana a lo que significaría el trabajo antropológico, con intenciones de investigación cualitativa, y por el otro teníamos una antropología que en la medida en que se movían los grupos étnicos hacia las ciudades, hacia los grandes centros urbanos, hacia la búsqueda de satisfacer sus necesidades en la nueva dinámica económica, entonces teníamos una antropología en la ciudad con los grupos étnicos, después un gran debate sobre si la antropología podía estudiar la ciudad como objeto material, porque si al final lo que habían hecho los arqueólogos era estudiar los restos de lo que hoy podríamos traducir como ciudades, entonces la antropología hoy podría ser estudio de la ciudad. ¿En qué concluye este debate? En algo que quienes hacen antropología, quienes estudian antropología conocen. Bueno, entonces pensemos en que en buena medida, más allá de hacer antropología de la ciudad de manera exclusiva, si nos interesa la humanidad, si nos interesan las relaciones de los humanos, lo que podríamos pensar es en una antropología urbana que en sus adentros tiene una antropología de la ciudad, de una antropología urbana que en sus adentros tendría antropología en la ciudad, el antropólogo estudiando grupos étnicos adentro de la ciudad, antropología de la ciudad, los antropólogos estudiando los asideros materiales de la ciudad como productos humanos, y una antropología de lo urbano, en donde el antropólogo entonces se preocupa por las relaciones que se establecen al interior de la ciudad y en las fronteras de la ciudad, entendida esta muy a la manera de la perspectiva de la complejidad como un sistema abierto y los humanos interactuando en este sistema abierto. Entonces, de nueva cuenta, la antropología como ciencia de frontera es hermana siamesa de la sociología. Podríamos hoy apostar a la idea de que la antropología y la sociología podrían estar mimetizadas. Tenemos gente hoy que se atreve a poner que no hace antropología social, sino que hace socioantropología, como si esto modernizara el concepto de antropología. Y también tenemos, decía hace un momento, que también la antropología tenía sus asociaciones con la psicología, en el sentido de que hoy en universidades españolas, incluso en universidades a nivel Latinoamérica, se empieza a hablar de la psicología cultural, como si la psicología hablara del concepto de cultura, se creara una otra cosa distinta a la antropología, siempre estudiando bajo el centro, bajo la lupa del concepto de la cultura. Me parece que no, me parece que en el fondo lo único que se evidencia antes que hacer distinciones de si hay psicología cultural y hay antropología cultural, es que en el fondo hay una realidad que nos invita a pensarla de manera transdisciplinaria, es decir, a mirar hacia el postulado de la realidad
en lo complejo y la realidad como lo complejo. De esta manera, no me parece equivocado que Edgar Morin nos plantee entonces una antropología para los problemas de la contemporaneidad, una antropología que pueda revisar sin ninguna pena sus orígenes, incluso conceptos tales como evolución, a la luz de lo que representan los nuevos conocimientos sobre la genética. Diría Edgar Morin, habría que pensar una antropología que analice lo que es hoy el sistema genético. Habría que revisar también otros debates profundos sobre la antropología y el comportamiento humano, dice Edgar Morin, a raíz de lo cerebral, es decir, habría que pensar lo humano entendiendo el sistema de lo cerebral, con los nuevos acompañamientos del conocimiento neurológico. Habría que pensar lo que ha venido haciendo la antropología de manera más intensiva, que es el conocimiento del sistema sociocultural, y en una apuesta también por dialogar con la teoría de sistemas, con la teoría cibernética, nos dice Edgar Morin, y por una apuesta también hacia volcar a la antropología como una ciencia del porvenir, es el estudio de los ecosistemas, ¿no? De la ecología de los sistemas humanos y el ser humano como lo voy a decir con algunos excesos, como un microsistema interactuando con otros seres humanos, con su entorno y con fluidos, flujos de información que se revierten en la humanidad como actos de comunicación y de cultura. Esta es la agenda que nos invitaría Edgar Morin a pensar y que los antropólogos deberíamos, en cierta medida, discutir, si no adoptar, como tal, discutirla. Actualmente hay trabajos al respecto, el doctor Leonardo Tirtania ha trabajado sobre ello, el doctor Ernesto Varela también ha hecho trabajos de este calibre, por mencionar solo los que están en el contexto cercano de Latinoamérica y los que se podrían consultar de forma rápida en una búsqueda inteligente por internet de trabajos académicos sobre antropología. Hay una propuesta del doctor Pérez Gay también sobre lo que sería una antropología compleja, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos entonces en el frente para la antropología social para el siglo XXI? Desde mi punto de vista, ya tocando exclusivamente el tema de la antropología social, la agenda que Edgar Morin diría que se trataría del estudio de los sistemas socioculturales, lo que tendríamos es un análisis a partir de lo que yo denominaría los conceptos ejes, volver al debate sobre el concepto de estructura, un concepto muy caro para la antropología, muy rico para la antropología y que la coloco una vez más en el centro de esta vocación transdisciplinar. Mencionaré los nombres de Radcliffe Brown, quien retoma el concepto de estructura y su relación con el concepto de función para debatir acerca de la relación que puede tener el conocimiento antropológico con el conocimiento desde las ciencias naturales y hacer una propuesta para la antropología social y cultural. El concepto de estructura, que naturalmente ya lo mencionamos, enriquece a la semiología, enriquece a la propuesta de Lévi-Strauss y que nos lleva además a pensar, como lo dice el propio Lévi-Strauss en su antropología estructural. Me voy a permitir leer para ir cerrando. Dice Lévi-Strauss: ninguna ciencia puede considerar que las estructuras que pertenecen a su campo de estudio se reducen a un ordenamiento cualquiera
de partes cualquiera. Solo está estructurado el ordenamiento que cumple dos condiciones. Es un sistema regulado por una cohesión interna, y esta cohesión, inaccesible a la observación de un sistema aislado, se revela en el estudio de las transformaciones, gracias a las cuales es posible hallar propiedades semejantes en sistemas en apariencia diferentes. Levi-Strauss, en su Antropología Estructural, en las primeras 30-32 páginas, entre las páginas 32-34, dependiendo de la edición, nos dice esta afirmación. El método propuesto entonces desde Levi-Strauss es una propuesta desde lo semiológico, pero que hoy en día nos llevaría a pensar que si la perspectiva de la complejidad arropa, es empática con la perspectiva semiológica y hermenéutica, dando un paso más adelante con el concepto de la transdisciplina. Entonces, aún tenemos mucho debate que dar antes que respuestas, desde una forma muy humilde, pero mucho más productiva para el conocimiento científico. Y además de Levi-Strauss, habríamos de pensar en los aportes de Edmund Leach, por ejemplo, qué consideraciones tiene él acerca del concepto de sistema, si termina arropando, que yo calculo que no, que hará algunas modificaciones en su revisión especial que hace de Levi-Strauss, y de la apuesta por un análisis semiológico. ¿Qué otro concepto de estructura tiene, por ejemplo, Clifford Geertz? Y cómo esto también repercute en la forma de pensar entre comillas, el objeto de estudio. O bien, la apuesta de un Victor Turner, quien nos vuelve ya no hacia el concepto de estructura desde su sentido de equilibrio y estabilidad, sino nos lleva a la asociación del concepto de estructura, proceso y el equilibrio ficcional, es decir, la ficción que el hombre necesita de pensar el equilibrio para hacer una primera aproximación comprensiva. Adelanto, y con esto voy a concluir, que tanto en Radcliffe Brown como en Levi-Strauss, como en Edmund Leach y con Victor Turner, y si nos apuramos y revisamos bien las citas que hace Levi-Strauss de Emile Durkheim, lo que ha habido en el fondo cuando pensamos en el concepto de estructura es que se nos olvida lo que afirmara en su momento Durkheim acerca de que en la propia estructura se puede mirar, se puede intuir el sentido del devenir. Es decir, que no hay tal cosa en la estructura como la estabilidad, como el equilibrio absoluto. Por lo tanto, estas afirmaciones nos devuelven una vez más a pensar sobre el debate que ha tejido la epistemología de la complejidad por el influjo de la segunda ley de la termodinámica y los alcances que ha tenido para abrir debates interdisciplinarios y transdisciplinarios, como también nos lo enseñó no solo el Garborán, sino el doctor Ilya Prigogine. Intentamos volver a una actitud más modesta sobre el conocimiento científico y aperturarnos como científicos sociales hacia el debate transdisciplinar. Esta sería, entre otras cosas, una de las agendas que yo dejaría para la antropología social del siglo XXI. Gracias.